Hola espectador, me alegra que hayas entrado en este espléndido video tutorial. A modo de agradecimiento, déjame enseñarte cómo sacar de la forma más simple posible el tipo de personalidad de alguien según el sistema MBTI. Si bien esta forma es sencilla, bajo ninguna circunstancia es precisa y solo funciona para casos o muy evidentes o ideales de personas. ¿Y por qué lo explicas, cabeza de azulejo? Muy buena pregunta, que hasta yo mismo me hago a veces. El caso es que el sistema de letras es una forma fantástica de introducir a novatos en el mundillo del MBTI sin abrumarlos con demasiada información, además de establecer las bases de la teoría. Perfecto para adoctrinar, vaya. Te invito de antemano a intentar ir eligiendo de cada pareja la letra que más se asemeje a ti. Recuerda, en la gran mayoría del tiempo y de forma cómoda. Dicho esto, empecemos. Los 16 tipos de personalidad salen de variaciones de 8 letras cogidas de 2 en 2. Estas son E, I, N, S, F, T y J, P. ¿A qué se refiere cada una? Las primeras dos letras se refieren al enfoque y obtención de energía. E significa extrovertido e I significa introvertido. ¡Pero cuidado! No cometas este error. Lo normal es asociar extrovertido o introvertido a si prefieres pasar tiempo con gente o a solas. Y esto en el MBTI no siempre es cierto. Tenéis que entenderlo en términos de energía. El extrovertido dirige y obtiene energía mayoritariamente del exterior, es decir, de cosas fuera de su propia persona. Esto se divide en 4 posibilidades. Hacer cosas que considere productivas, pensar en posibilidades interesantes, experimentar estímulos sensoriales o, en algunos casos, socialización con buenos vibes. Los introvertidos, por el contrario, se centran y recargan de la introspección, a menudo desconectando del mundo exterior y ensimismándose. Recargan o se centran en analizar la información de manera lógica de un tema, desarrollar hilos de pensamiento lineal, rememorar experiencias pasadas y o monitorizar sus sentimientos y valores personales. Con que se cumpla una de las 4 ya te hace E o I respectivamente. Y tened en cuenta que esta es tu forma de recargar, es decir, que cuando estás cansado o estresado o aburrido, mentalmente, no físicamente, ¿hacia dónde tiendes? Pongamos un ejemplo. Isabel y Elena han salido de fiesta. En la fiesta, tras un rato de hacer cosas de fiesta, Isabel y Elena están algo hostigadas. Isabel le dice a Elena que le apetece salir un rato a que le dé el aire, y Elena acepta, también queriendo salir a oír un poco de su música favorita que no está en el club. Un poco lejos y a pie no se puede llegar, tengo que manejar, por suerte estoy autorizado, capacitado, con mi tarjeta y mi candado. Al salir, Isabel se queda callada, pensando en lo que haría al llegar a casa, mientras que Elena se puso los cascos y empezó a gozar la música. Al cabo de un rato ambas estaban listas para continuar con la fiesta. La diferencia yo creo que es evidente. Isabel es introvertida, más concretamente una INTJ, pues para recargar energía simplemente piensa en sus cosas sin prestar atención a nada externo a ella. Por otro lado, Elena, una ESTP y por ende extrovertida, para recargar de energía decidió vincularse a algo fuera de ella, siendo en este caso específico un estímulo sensorial en la forma de una buena cumbia. Continuemos con la pareja perceptiva N o S. Esta determina en qué información prefieres centrarte a la hora de pensar. Los S sensores se centran en información realista, palpable y experimentada en la realidad, lo que los hace personas bastante prácticas y terrenales, a menudo de pensamiento rápido y directo. N intuitivos prefieren por el contrario centrarse en cosas que no siempre existen, pero que podrían existir, en el potencial de las cosas o en la forma en la que es más probable que se desarrollen las mismas. Esto los hace personas altamente imaginativas, teóricas, creativas y con una alta capacidad para formar conexiones entre temas y puntos en el tiempo. Una buena, si no la mejor forma de distinguir a ambos es en conversaciones. Un intuitivo y un sensor ven una gallina y te cuentan lo primero que pasa por sus cabezas. El sensor te dice: ¡wow! Mira, esta gallina está muy delgada, tiene un color algo más anaranjado que las otras. ¿Por qué será? Voy a cogerla. O puede decir, por otro lado: esa gallina me recuerda a las que solía alimentar en la granja que tenía mi abuela. Cuando éramos pequeños, mi hermana y yo solíamos alimentar. El intuitivo, por otro lado, te puede decir: ¿sabías que las gallinas tienen más en común con los dinosaurios que un lagarto? ¿Te imaginas convertir una gallina en un dinosaurio gigante? O también te puede decir: pobre gallina, no sabe que toda su vida tiene como culmen que nos la comamos. Bueno, al menos estará bueno, ¿no? El sensor se fija en la gallina, en sus cualidades o en experiencias pasadas relacionadas con gallinas, es decir, aterriza la gallina. El intuitivo, por otro lado, coge el concepto de la gallina
y lo desarrolla o relaciona con conceptos o información que conoce, es decir, extrapola. Mete la gallina en un cañón y la lanza a tomar por. Estas son las letras menos evidentes, pues mucha gente cree que extrapola o aterriza por haberlo hecho un par de veces o porque le gusta hacerlo, pero hay que tener en cuenta que lo importante es lo que haces de forma más automática y cómoda. Seguimos, porque la tortura aún no ha acabado. Estas dos son fáciles, ¿ok? ¡En principio! En futuros vídeos se complicarán, pero de momento pues son fáciles, ¿vale? Esa es la pareja de juicio TOF y se encarga de la toma de decisiones. Los letra T se basan en un análisis y juicio impersonal, es decir, sin involucrar factores emocionales, éticos o morales, toda esa mierda, y solamente usan la lógica, como una máquina. Esos son estereotipos, aunque a veces me siento un poco como una, ¿no? Por otro lado, los Fs se involucran desde el principio sus valores y emociones o los de los demás. En resumen, los T resuelven primero el problema lógico y los F el humano entre comillas. Por ejemplo, hay dos líderes de equipo, Tomás y Fernando. Por desgracia para este equipo de militares les ha llegado la trágica noticia de que se va a retrasar el equipo de rescate que les sacaría de esa condenada selva en la que llevan semanas huyendo de los Charlie. Esto presenta dos problemas evidentes. Número 1, hay que determinar qué hacer ahora que el plan ha cambiado. Y número 2, el grupo entero está de mal humor, frustrados, tristes o hasta asustados, lo cual puede dar problemas a la hora de actuar. Fernando y Tomás se van a una esquina y conversan sobre qué hacer tras recibir la noticia. Tomás le dice a Fernando: el mejor plan de acción es buscar una cueva aislada donde pasar la noche, preferiblemente de una sola entrada para poder defenderla de los Charlie. Voy a explicárselo al resto. Fernando por otro lado le responde: me parece una buena opción, pero creo que antes deberíamos intentar hacer un discurso motivacional para subir la moral del grupo. Es importante considerar sus emociones en estos momentos difíciles. Y Tomás cierra con: es cierto, además, así serán algo más receptivos al plan y todo saldrá mucho mejor. Tomás es un ENTJ y lo primero que ha pasado por su cabeza es una solución efectiva a la situación para que todo el equipo pueda sobrevivir. Por otro lado, Fernando, un ENFJ, antes de ponerse a pensar en el plan de acción que seguir, ha optado por centrarse en las emociones del grupo, intentando mantener su bienestar emocional suyo y de otros. Por último, vamos con las letras que más truco tienen. Estas son las de actitud, J o P, y miden por muchas cosas, ¿vale? Pero tampoco ninguna, ¿sabes? Tiene un poco de trampa. Me explico, la J o la P tienen un significado algo más profundo que el resto de letras, pues estas se centran casi en su totalidad en los procesos mentales que hay detrás de cada código de personalidad, las funciones cognitivas. Pero esto no es un vídeo de funciones cognitivas, así que trataré de explicarlas de manera general. Los letras J o juzgadores son personas que a la hora de seguir un camino o plan de acción prefieren y se sienten mucho más cómodos sabiendo con exactitud cada paso a tomar para poder predecir cualquier situación. Quieren dejar las opciones cerradas lo máximo posible para que no haya lugar a duda o error. Todo el procesamiento mental se hace de antemano para no tener que esforzarse en el momento presente, pues no les suele gustar improvisar. Por otro lado, los letra P o perceptivos son personas que prefieren dejar las opciones abiertas el máximo tiempo posible. Eso se debe a múltiples razones. Por lo general suelen ser mejor improvisando, teniendo en cuenta que es lo que más suelen hacer, y además al dejar todas sus opciones abiertas se aseguran de no dejar de lado ningún tipo de información que puedan analizar en el momento presente, lo cual les suele gustar. Por ejemplo, Julio y Paca quieren ir a un restaurante. Julio, en el momento en que se propone ir a un restaurante, ya ha pensado a qué restaurante ir, sobre qué hora llegarán, qué se pedirá, cuándo tardarán en comer más o menos y cuándo volverá a su casa. También ha pensado un par de temas de conversación que hablar con Paca, teniendo en cuenta cómo es Paca. De esta forma todo será mucho más predecible, como a Julio le gusta. Por otro lado, Paca tiene cosas mucho más importantes en las que pensar, como si se puede freír un huevo sin romper la cáscara, y dejar las decisiones a su amigo Paco, y luego ya verá ella cómo se acopla al plan según le apetezca la semana que viene, que es cuando han quedado en la puñetera semana que viene. Así en el momento tendrá muchas más cosas interesantes que la sorprenderán. Julio, un INFJ, ha cerrado sus opciones lo antes posible, pues una vez tiene todo el esquema mental hecho, cuando llegue el momento se podrá limitar a seguirlo, haciéndolo todo de forma mucho más cómoda, rápida, predecible y sin sorpresas desagradables. Por otro lado, Paca, una ENTP, ni siquiera se ha planteado el planificar la comida, pues es dentro de una semana y hasta entonces tiene, pues una semana. Y prefiere centrarse en analizar un tema que le llama más la atención en ese momento. Y bueno, estas serían todas las letras. He de avisar de que ninguna de las letras es mejor que la otra, pues cada una tiene sus claras ventajas y desventajas. Y si bien algunas pueden venir mejor en una situación que otras, una persona puede usar una letra que no le pertenece en esa situación, pues al fin y al cabo el código de personalidad se refiere solamente a aquella con la que te sientes más cómodo.
Dicho esto, deberías tener una buena idea de cómo es cada tipo de personalidad mirando las letras de su código una por una. Por ejemplo, un INFP es letra E, una persona que recarga al mundo exterior. Letra N prefiere centrarse en las posibilidades de un tema en lugar de aterrizarlo. Letra F toma decisiones basándose en valores y emociones antes que en lógica. Y letra P prefiere fluir con los hechos, improvisar y no planificar demasiado. Si has ido mirando qué letra se asemeja más a ti en cada paso, ¡enhorabuena! Ahora tienes una estimación no muy certera de tu tipo de personalidad. Si bien es posible que tu tipo de personalidad sea ese, lo cierto es que es mucho más preciso el sistema real de MBTI, las funciones cognitivas. Pero no te deprimas, querido espectador. Toda la chapa que te he contado hará del futuro vídeo de funciones cognitivas pan comido para ti, pues toda esta información se verá reflejada allí, donde podrás entender su origen e implicaciones. Hasta entonces tómate este código de 4 letras como tu tipo de personalidad, aunque mantén la mente bastante, muy abierta, pues es posible que cambie. También puedes intentar hacer lo mismo con gente o personajes que conozcas, aunque la advertencia anterior pues también se cumple en estos casos, ¿no? Dicho esto, ya tienes el mismo nivel de MBTI que la mayoría de profesionales de la organización oficial que se dedican a vender sus test de mierda a empresas grandes e ignorantes. Así que, oye, ni tan mal, ¿no? Pero todavía puedes llegar a más. Y este canal se centrará, como ya te dije antes, en un método de tipeo por funciones cognitivas. Te invito cordialmente a que mires el próximo vídeo que subiré, no sé cuándo, en el que explicaré de manera muy resumida cada una de ellas. Espero que te haya gustado este vídeo y que tengas buenas noches. Y sueñes con los angelitos.